Bueno, gracias a todos por seguirnos en este programa y a nuestro invitado de honor, el pastor Carlos Peña. ¿Cómo surge entonces la idea de usted estar en ese partido político? Sí, bueno, había que participar de un partido político para poder estar en la política. ¿Por qué el PLD? Por Juan Bosch, más que todo por Juan Bosch. ¿Fue inspirado usted en Juan Bosch? Así es, él nos cautivó desde niño. ¿Usted lo llegó a conocer personalmente? Lo conocí muy niño, siendo yo muy niño, precisamente en la Loma de Polo, en Barahona. Sí, en el Polo. Visitó un familiar nuestro que es todavía el presidente del partido en ese municipio, y ahí intercambiamos. Muy niño yo no creo que superara los 7, 8 años de edad, y desde ese entonces marcó. ¿Cuál es el recuerdo más tangible de Juan Bosch que usted guarda hasta ahora? Bueno, de él, esa mirada firme y penetrante, una mirada firme, sincera, que con sentirla ya estabas leyendo, descifrando el hombre que portaba esa mirada, que yo lo defino como impecable e implacable. Impecable en su forma de vivir. Tenía unos conceptos bien tangibles. E implacable contra la corrupción y contra lo mal hecho. Entonces, desde ahí, desde el PLD, pues comenzamos a crecer hasta ser hasta lo que hoy somos, ¿no? Y lo que estamos presentándole al país ya fuera del PLD, porque el PLD dejó de ser esa estructura con la que Juan Bosch soñó para transformar el país. ¿Por qué usted le llama régimen al PLD? El antiguo régimen es el matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado. Okay. Y es lo que nos ha gobernado en estos últimos 50 años, en este último medio siglo. Ese matrimonio en los últimos 20 años ha estado lamentablemente entre el PLD por la parte política y por la parte empresarial, por ese grupo de empresarios que ven el presupuesto general del Estado como un botín al cual hay que asaltar. Entonces ellos tienen una unión y se entrelazan entre ellos. Y entre ellos, los empresarios del antiguo régimen financian a los políticos del antiguo régimen para cuando lleguen al gobierno, los políticos del antiguo régimen pues le devuelvan a esos empresarios los favores que le hicieron en campaña. Por eso Odebrecht tiene todas las obras que ha tenido en el país. Por eso hay otros grupos empresariales. Por ese tipo de favores. Que siempre le va bien. Por eso nosotros le hemos dicho a la gente que no queremos dinero de ningún sector de la corrupción ni del gran empresariado de este país, porque no quiero compromiso mañana con gente que me vayan a pedir la mitad del gobierno. Si te fijas en nuestras actividades, nosotros levantamos fondos, la gente va y pasa a dar donaciones. A dar donaciones para... En nuestras páginas, una de ellas para las donaciones, carlospeñard.org, ahí la gente está entrando y está haciendo donaciones por transferencia bancaria directa o por PayPal o una de las formas que ahí están establecidas. Queremos que la gente sea que nos financie, porque con la gente es que queremos tener ese compromiso. El que paga es el que manda. Si el pueblo es el que paga, el pueblo es el que va a mandar en nuestro gobierno. Para los jóvenes, ¿qué usted le faltaría a los jóvenes en su gobierno? Joven que ahora mismo nos quedamos desempleados y no tenemos forma de entrar. Esperanza. Una de las cosas que más me duele de las maldades que ha hecho el antiguo régimen es golpear la esperanza de nuestra juventud. Hoy el 60% de nuestros jóvenes quiere irse a la República Dominicana. Estoy incluido ahí. Porque no encuentra esperanza, no encuentra oportunidades, no tiene escenarios para ver materializados sus sueños. Por eso nuestra principal razón de ser como presidente será el eliminar el desempleo en República Dominicana. Nosotros hemos comprometido con reducir el desempleo a su mínima expresión. El joven dominicano que se gradúe de la universidad, que tenga un título universitario, solo por tener ese título universitario, el gobierno nuestro le va a garantizar ingresos todos los meses. Solo por tener el título. Solo por tener el título. Algunos me van a calificar de tener un pensamiento socialista o de no me importa cómo me quieran calificar. Ahora yo tengo que premiar a ese joven que se esforzó para terminar la universidad, porque eso va a enviar un mensaje al hermano menor. El hermano menor dirá, para que se prepare. No, mi hermano se graduó y aunque no tiene un empleo de mucha calidad, por así decir, por ahora, pero no está pasando hambre. El gobierno está entregándole mensualmente lo que llamaríamos nosotros una compensación por haberse formado en la educación. Pero vamos entonces a crear fuentes de empleo reales. Nosotros vamos a eliminar el 6.1% del Producto Interno Bruto que le entregamos al gran empresariado por concepto de exoneraciones de impuestos, por así decir. Le entregamos el año pasado más de 234.000 millones de pesos.
134 mil 234 mil millones de pesos Wow. de exoneraciones de impuestos al gran empresariado para que crearan los empleos para nuestra juventud. No lo hicieron. ¿Y no podría ser eso contradictorio para usted llegar entonces al objetivo? Ellos pudieran sentirse muy mal. Algunos de ellos ya están luchando en contra nuestra porque saben que vamos a hacer eso. Ahora los vamos a llamar y les diremos, ¿ustedes quieren que le exoneremos impuestos? Vamos a un diálogo. Dígame cuántos empleos para los jóvenes usted me va a crear. Si usted me crea tantos empleos para los jóvenes dominicanos, entonces el gobierno le va a entregar tanto de exoneraciones de impuestos. Pero no daremos exoneraciones por dar exoneraciones. Lo otro es que vamos a financiar los sueños de nuestros jóvenes. Vamos a ir municipio por municipio y le preguntaremos a nuestros jóvenes, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu expectativa? No, mira, yo lo que tengo son 10 tareas de tierra. Sí, Y yo quiero en esas 10 tareas de tierra poner un circuito de invernaderos. Para eso necesito 10 millones de pesos. Bueno, vamos a hacer el análisis financiero para eso. Y si eso va a producir más empleo en tu municipio, pues tienes tu dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero? Nosotros vamos a tomar los beneficios que está dejando los fondos de pensiones, que dejan más de 64 mil millones de pesos de beneficio. Y con ese dinero vamos a financiar los sueños de nuestra juventud. Pero no vamos a permitir que nuestros jóvenes sigan llenándose de desesperación, de depresión, porque no encuentran dónde poner en práctica lo que han aprendido en las escuelas, y en las universidades y en las escuelas técnicas. Carlos, por mucho tiempo yo he escuchado sobre la idea de ser pastor y ser político. ¿Cómo usted lleva la carga? ¿Ha sido juzgado por eso? ¿Cómo le dicen en su ambiente político? Ah, no, el pastor. ¿Cómo lo miran? He pagado un alto precio por eso. ¿De verdad? Dentro de la iglesia a nivel general, y dentro de la política también. Porque hay errores en política que a otros políticos le perdonan. Y a Carlos Peña no se lo pueden perdonar. No. Porque también es pastor. Pero hay errores que como pastor pueden otros cometer y se les perdonan más fácil. Pero a Carlos Peña no se le puede perdonar por ser el político que ha sido. Político pastor, o pastor político. Y todo eso. Entonces, aquí yo creo que lo que basta y lo que se necesita es actuar en base a los principios cristianos. No importa dónde tú estés. Si eres médico, tienes que ser un médico de principio cristiano. Si eres ingeniero, tienes que ser un ingeniero de principio cristiano. No puedes sobrevaluar las obras, Así es. ni utilizar materiales malos para ahorrarte dinero y quedarte con él. Si eres político, no puedes ser ladrón, no puedes ser mentiroso, no puedes tener 2 mujeres, no puedes ser adúltero, fornicario, no puedes ser corrupto. Si eres cristiano y eres político, tienes que aplicar lo que Cristo te enseñó en la iglesia, aplicarlo también en la política. ¿Qué tanto chance tiene un político para robar? Mucho. ¿Por qué? Bueno, porque de una u otra manera el político es el que firma los permisos. El político es el que autoriza la construcción de un edificio. El político es el que autoriza. Y ahí inmediatamente la licencia. entonces. Hay 10.000 y una formas para corromperse. Por eso no bastará con leyes para reducir la corrupción. Se necesita primero ejemplo. Que el de abajo vea que el que está arriba es mi ejemplo. El antiguo régimen ha destruido paradigmas en este país. El de abajo, a quien está viendo como modelo, es a ese músico, a ese cantante que de la noche a la mañana se ha hecho de dinero envenenando la mente a nuestra gente, por así decir. Lo que ve de paradigmas es a ese narcotraficante que volvió al barrio lleno de cuartos. Que lo toman como referencia. Como referencia. Necesitamos darle paradigma. La clase política tiene que darle ejemplo a la sociedad dominicana. Ejemplo de que no maltrata a su familia, ejemplo de que no roba, ejemplo de que porque llega el gobierno ya no tengo que mudarme del barrio, ni tengo que vivir en un yate, ni tener mansiones fuera del país, ni nada de eso. No, usted es un ser humano. Lo único que está en una posición transitoria. Así es. En su tiempo como diputado, ¿cuál fue su mayor desafío, un momento de decir, esta decisión me puede costar mucho? ¿Cuál fue ese momento? Oponerme a los aviones super tucanos. A los tucanos. Sí, cuando el expresidente Leonel Fernández envió el contrato de los tucanos, nosotros dimos un discurso en el hemiciclo, en la cual dijimos que ahí había corrupción, que mis manos no iban a ensuciarse con la corrupción, que ahí había más de 25 millones de dólares de sobreprecio en esos aviones. ¿Y usted vio el... Claro que sí, hicimos el estudio, buscamos esos aviones en otros lugares de ese mismo tipo donde se había comprado, y le dijimos al presidente y al gobierno de entonces que no íbamos a apoyar esos aviones, a pesar de ser eso del mismo partido. Del mismo partido, siendo el presidente. Al que yo pertenecía.
él nos advirtió en ese momento que íbamos a pagar precios muy caros por esa decisión. Y lo hemos pagado y hemos sido felices, pero hoy podemos decirle... ¿Cuáles fueron las palabras en sí por el presidente en ese entonces? Más que palabras, fueron señales. Al otro día de mi discurso, en primera plana se colocó una foto, que está en las redes, la pueden buscar, donde aparece Leonel Fernández montado en uno de los aviones super tucanos, como diciendo, este proyecto es mío. Y va porque va. Y va porque va. No importa quién se oponga. De hecho, enviaron las Fuerzas Armadas al Congreso para intimidarnos a nosotros, para que cambiáramos de posición, porque el discurso nuestro retrasó la aprobación de ese proyecto 2 meses en ese lugar. Otro momento importante de nuestra historia como diputados fue cuando introdujimos la Biblia en la Constitución. Un dato muy interesante. En ese momento el mismo presidente Fernández, delante de todos los legisladores, dijo que él no estaba de acuerdo con que la Biblia esté en la Constitución por el hecho de que es un libro religioso y eso iba a ser la Constitución de él, una Constitución conservadora. Y dijo, bueno, con su apoyo o sin su apoyo, yo voy a presentar la propuesta en la Asamblea Nacional. La presentamos y gracias a Dios fue aprobada con una mayoría. Leonel se oponía a que la Biblia sea presentada. Así es, como se oponía a que los pastores pudieran oficiar matrimonio con efectos civiles. Y yo le dije lo mismo, presidente, yo tengo que presentar eso en la Asamblea Nacional para que esté en la Constitución. Y, Carlos, eso no tiene que estar en la Constitución. Y bueno, derrótenme en la Asamblea Nacional. Sí. Y en la Asamblea Nacional, para la gloria de Dios, fue otra de las propuestas más votadas. Para usted, ¿cuál ha sido el político, el enemigo número uno de la religión cristiana? En el país. En el país. Ha habido varios. Cuénteme, dígame 3. Todo el que ha sido corrupto como político ha sido un gran enemigo de la fe cristiana. Pero no, me gustaría que me lo mencione, que lo ha atacado directamente. Bueno, ha habido varios, no me atrevería, porque si menciono 3 nombres voy a dejar una cantidad muy importante fuera. Afuera. Porque son muchos. Sí te puedo decir el caso de Leonel Fernández. Leonel Fernández demostró con eso que en el fondo no respeta y no le la interesaba. comunidad cristiana. Danilo Medina, cuando envía a que se apruebe el aborto en el Código Penal, está diciendo que no le interesa tener compromiso con la comunidad cristiana que se opone al aborto. Sí. Pero lo mismo Luis Abinader, cuando dice que apoya abiertamente el matrimonio entre personas de un mismo sexo, está diciendo que no le importa lo que los cristianos pensamos sobre la familia tradicional formada por un hombre y una mujer y los hijos que puedan venir en el futuro. Y bueno, que la población vea y el que se llame ser creyente pueda discernir de cara al 2020 que viene quién representa los principios que ellos modelan, los principios en los que ellos creen. Nosotros estamos promoviendo un proyecto presidencial basado en principios, en valores judeocristianos, principios que identifiquen nuestra nacionalidad y nuestros orígenes como lo que somos, como pueblo, como lo que en realidad somos. Somos un pueblo cristiano. República Dominicana es un pueblo cristiano de manera mayoritaria. Sin embargo, cuando vamos a votar, damos más importancia a los colores, damos más importancia a la ayuda que le puedan dar a una iglesia. Este político me regaló una planta y vamos a votar todo por De eso vamos a hablar ahora. Una última pregunta en el marco que usted duró ahí en la Cámara de Diputados. ¿Qué diputado era consecuente con las actividades cristianas que usted me pudiera mencionar? No, este diputado, aunque no era cristiano, siempre apoyaba el marco de los cristianos. No puedo quejarme, la mayoría. ¿La mayoría? La mayoría, aunque cristianos en ese momento éramos Mencía de Fanjul y quien dirige la palabra, pero la mayoría nos seguía y en estas posiciones, no puedo quejarme. Cuando introdujimos la ley, por ejemplo, para declarar el 31 de octubre como el Día Nacional de los Evangélicos, que es una ley nuestra. Mismo día de Halloween. Que es exacto, sí. Cuando introdujimos esa ley, nos apoyó la mayoría de diputados y hasta de senadores cuando se presentó en la Cámara Alta, de manera que no puedo quejarme de esa parte. La queja nuestra estaba en la posición que asumió Leonel Fernández en contra de esa propuesta que identifica la fe cristiana. Y que le dio fuerza a todo eso. Así es. ¿Cómo nace el partido Gente Servidor? Generación de Servidores. Generación de Servidores nació no como un partido, nació como una corriente a lo interno del PLD. Ok. Nació como una corriente. Pero la incentiva usted. Exacto. Nosotros, para la gloria de Dios, tenemos unos postulados muy profundos. Y al ver que el PLD ya era incambiable, que no había forma de transformar ese país, que la corrupción se había apoderado de todo ¿Se reunió usted con ellos y le comunicaba las cosas? Claro que sí, hablamos, conversamos, le entregamos comunicaciones,
pidiendo que rectifiquen su forma de ser. En las asambleas del comité central que pertenecía ya se me negaba la palabra, porque le molestaba lo que uno iba a expresar. Y bueno, decidimos pues convertir Generación de Servidores en un partido, en lo que es hoy el Partido Generación de Servidores, que con la ayuda del Señor recibiremos el reconocimiento pronto de la Junta Central Electoral y que llevaremos a nuestros candidatos, no solo a la presidencia con nosotros, sino a senadores, a diputados, alcaldes y a regidores. Que dicho sea de paso, usted pudiera ser un excelente regidor allá en la División Central del Distrito. Gracias por el honor y la invitación. Carlos, una de las preguntas que los seguidores me preguntaban era, gustaría que le pregunte al pastor sobre qué qué 5 políticos le acompañarían en su gabinete que no sean tanto del gobierno de servidores de usted. ¿Usted invitaría a otros a que sean parte de su gobierno? Claro que sí, es que el gobierno es para todos los dominicanos. Solo buscaremos 2 condiciones. ¿Cuáles son? Que sean aptos e idóneos, como dice la palabra. Sí. Aptos e idóneos. Ni siquiera vamos a poner como condición sine qua non que sean cristianos o que sean evangélicos, no. Es probable que haya alguien que ni siquiera cree en Dios, pero ese tipo probablemente es el que más sabe de energía nuclear en el país. Sí. Ese es el dominicano que ahí más se preparó y nos ayuda a trabajar con los temas de energía nuclear. O sea, es el gobierno y es para todos los dominicanos. Lo que sí les puedo asegurar es que buscaremos gente cuyo historial no sea cuestionable. Y aún intachable. Siendo su historial intachable, si comete un error en nuestro gobierno, irá preso y nosotros seremos el primero en someterlo a la justicia. ¿Existirá un régimen de consecuencia en ese sentido? Claro que sí, y para garantizar eso vamos a hacer que la justicia sea total y absolutamente independiente. Los jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional Electoral y del Tribunal Superior Electoral, y del Tribunal Constitucional, así como el procurador, serán elegidos por el pueblo, por el voto popular, del pueblo. Y cada 4 años tendrán que ir a la población a validarse. Y si usted fue un juez corrupto, usted va para afuera. Si usted fue un procurador débil y cobarde y maltratador de las mujeres, usted va para afuera. De manera que el pueblo sea que dirija la misma justicia y no un grupito que se la diseña a su imagen y semejanza. ¿Qué ejemplo nosotros pudiéramos tomar de otros países de América Latina? ¿Y de qué país? Mira, Costa Rica tiene mucho que aprender en lo que a la institucionalidad se refiere. ¿Nosotros de Costa Rica? Nosotros de Costa Rica, aprender del tema institucional. Ellos la respetan, claro que la sí, Constitución. Que las instituciones funcionen, que más que la gente ser la importante, ahí lo importante es la institución. Usted cometió un error, no importa quién es usted. La institución dice que usted debe correr con estas consecuencias, ¿no? De Estados Unidos tenemos que aprender sobre su desarrollo, la forma en que ha desarrollado. Bueno, pero me hablaba solo de América Latina. Hay muchas experiencias de Panamá, aprender a amar y a valorar lo que genera riquezas económicas y materiales, como ama Panamá su canal. Nosotros tenemos que aprender a valorar nuestro turismo, que el turista sepa que aquí le amamos, que le valoramos y que ese turismo también lo podamos vincular al desarrollo de las localidades y de las comunidades pequeñas donde el turismo se desarrolla. Amar la agricultura. Nosotros queremos como partido y como gobierno devolver al dominicano al campo, que volvamos a hacer de la agricultura una fuente de enriquecimiento para nuestra gente, convirtiéndonos en una potencia agroexportadora y con eso reducir también el desempleo. No, es algo realmente que enriquece de todo y más cuando uno lo escucha directamente de usted. Pastor Carlos, ¿qué pudiera pasar? ¿Y qué pudiera pasar y cuál es su posición con el tema de la reelección del presidente Danilo Medina? Yo no tengo preocupación. Estoy preparado para enfrentar a Danilo Medina del PLD, enfrentar a Leonel Fernández desde otro partido, porque él se irá del PLD. ¿Usted entiende que Leonel se va de...? Sin lugar a dudas, porque primero esa es la última vuelta para ellos. No hay otra vuelta para ninguno de los dos. Y Danilo va a hacer lo imposible por seguir en el gobierno por 2 razones. Primero, porque él y su gente aman el poder extremadamente. Y segundo, por temor a ir a la cárcel. ¿Y a qué partido usted cree que entonces se inclinaría Leonel? No sabría decirle. Lo que sí puedo decirte es que los voy a enfrentar junto con Generación de Servidores, a ellos juntos o separados. No importa la decisión que tomen.
no nos preocupa. La reelección no se va a detener en el Congreso, la vamos a detener nosotros, con la población dominicana, en las urnas electorales, en ese mes de mayo de 2020. Así es. Ya para finalizar, usted sabe que la decisión está en nosotros los jóvenes, en estas elecciones del 2020, lo cual le deseo el mayor éxito posible para que alguien que ama a Dios llegue allá y haga un buen trabajo. ¿Qué mensaje usted le da a ese joven que está indeciso? Su primer voto. Cuando era mi primer voto yo estaba muy alegre con mi cédula. Voy a votar. Hay muchos jóvenes que tienen esa necesidad de escuchar directamente qué usted le tiene a ellos, y no solamente a ellos, sino al que está cansado de votar y sigue viendo lo mismo, para nosotros finalizar. A los nuevos votantes, que son cerca de 800,000 que van a votar en el año 2020, decirle que el primer voto es como el primer beso. Hay que saber a quién se le da. Así es. Porque eso puede marcar el futuro de su vida, puede orientar el destino de su ser. Le quiero invitar a que voten por alguien que piensa como ellos, alguien que tiene las mismas cicatrices y las mismas heridas que ellos tienen en su cuerpo, pero alguien que va al gobierno sin odio, sin rencor, sin resentimiento, que va al gobierno conociendo el Estado, cómo funciona, conociendo las trampas, las estafas, los carteles, las mafias que operan desde el sector empresarial en coordinación y complicidad con quienes gobiernan, y que tiene el valor para destruir esas mafias y darle el dinero al pueblo, que es a quien le pertenece. Decirle a los jóvenes universitarios, esos cerca de 600,000 jóvenes universitarios, que un gobierno nuestro le garantice empleo, que solo basta con que sean jóvenes, como decía San Juan Bosco, para nosotros amarlos y tener compromiso con ellos. Decirle que trabajaremos de la mano con los jóvenes, que no tendrán que irse a la tumba con sus sueños, con sus proyectos, que nuestro gobierno va a financiar sus sueños y va a financiar sus proyectos, que crearemos cerca de 5,000 núcleos familiares, donde cada 700 familias habrá un grupo familiar y los jóvenes de ahí tendrán un contacto directo con el gobierno para canalizar sus principales expectativas y necesidades. Gobernaremos para sectores como la juventud, la mujer, los envejecientes, los discapacitados, la clase media tan maltratada. Sí. Crearemos un gobierno del cual la juventud dominicana esté orgullosa, para que no tengan que irse del país. En todo ese periodo, y luego de escuchar eso, ¿en algún momento usted se vio tentado a recibir algún soborno? No, nunca, porque ni siquiera nunca me lo propusieron. Porque sabían quién era usted. No se atrevieron, allá conocían al hombre del maletín, y dije, bueno, por lo menos denme el nombre. Siempre andaba con un maletín. No, el del maletín, denme el nombre para yo saber quién es, y no, ni siquiera el nombre me dieron, nunca lo conocí. Nunca, absolutamente nunca se atrevieron a proponernos, porque saben que nosotros no iban a tener una resonancia acústica en ese sentido. No, más que gracias, y gracias por recibirnos a todos. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias a todo esto, a todas las personas que nos siguen a través de este canal de YouTube, A Fondo TV Show.